¿Una noche poderosa y gloriosa? Bueno, parece que en Europa van a expulsar a los migrantes, principalmente a los que se portan mal, y planean expulsarlos por miles. Hoy se informa sobre esto, así que vamos a empezar. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a este maravilloso canal y muchísimas gracias a quienes ya se suscribieron. Miren. Todo el año los países de Europa han estado endureciendo las leyes migratorias. Nunca había pasado algo así, y ahora otra vez, y en Suecia ahora pueden quitarte la residencia por mal comportamiento. Cabe señalar que no solo en Suecia están haciendo esto. En Polonia, por ejemplo, ya han deportado a varios cientos de migrantes que no solo violaron las leyes, sino también las normas de comportamiento y no cumplían con las normas aceptadas en ese país. Por ejemplo, expulsaron a una persona que atrapó a un bagre legendario en un lago en medio de una ciudad polaca y además se jactaba de eso, mostraba el video y no pensaba escuchar a nadie, pero no hizo caso y lo expulsaron. Luego, uno de estos personajes bebió y condujo borracho para recoger a su hija del jardín de niños. A él también lo expulsaron. Aquí la verdad no está claro qué pasó con la hija porque al final es una familia y seguramente también está la mamá. Al menos eso quisiera esperar. En general aquí por supuesto hay dificultades. Todos estos casos aislados ahora se convierten en un río caudaloso, por así decirlo. Estas gotas se unen en un flujo caudaloso y Europa empieza a actuar. A mediados de junio entró en vigor el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Concesión de Asilo. Ahora será más difícil obtener asilo en la Unión Europea que antes. Y a las personas a las que se les niegue la protección serán deportadas a terceros países seguros. Cabe señalar que entre los terceros países seguros, según creo, en la lista figura Ruanda, así que puede pasar cualquier cosa. Al mismo tiempo, durante el último año, muchos países europeos han ido aún más lejos y además endurecieron su propia política migratoria. En estos cambios se pueden destacar tres tendencias. En primer lugar, las autoridades quieren facilitar la posibilidad de deportar a los migrantes. En segundo lugar, buscan mantener a los solicitantes de asilo fuera de su territorio, en algún otro lugar. En tercer lugar, los estados quieren reducir el atractivo de los países europeos para los recién llegados. Bueno, y esto se refiere a países como Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y los Países Bajos. Sí, puede hacer su pregunta también al Ministerio de Asuntos Rotatorios. Yo mismo, por ejemplo, vivo en España y aquí también hay un problema con los migrantes, pero la verdad es que no todos reciben ayudas. Pero sin embargo, si antes, cuando yo apenas llegué en 2014 creo, y me contaban... Y era muy difícil conseguir documentos para el permiso de residencia y la residencia permanente. Ahora ya soy ciudadano de este hermoso país. Pero, bueno, el camino fue por supuesto muy difícil. Y en ese tiempo, mientras yo estaba ocupado con todo eso, confirmando cuentas, compras, calculando el tiempo de estadía, mis gastos los pagaban en España. Es cierto que no salgo a ningún lado allá, que no estoy haciendo algo raro en algún lugar. Al mismo tiempo, a otros migrantes de otros países, no voy a decir cuáles para que YouTube no lo considere inapropiado, bastaba con perder su pasaporte, y con eso era suficiente. Luego les daban, bueno, no un pasaporte, pero sí documentos de España, junto con la ayuda económica. Aclaro que no son ucranianos, junto con comida, bebida, incluso para los niños, y todo lo demás. Muchos no tenían muchas ganas de trabajar con esos privilegios, y eso fue de hecho hace 10 años o algo así. Pero eso fue sumamente sorprendente porque llegaba mucha gente que no sabía hacer nada y no quería hacer nada. Al parecer, Europa ahora quiere evitar este tipo de incidentes, pero aquí me gustaría preguntar, ¿y en qué pensaban antes? La verdad, yo ya me había hecho esa pregunta antes, pero aquí surgen muchas cosas extrañas. En resumen, miren, ahora pueden expulsar del país por mal comportamiento. El 12 de junio de este año, las autoridades de Suecia aprobaron una ley según la cual los migrantes pueden perder su permiso de residencia por mal comportamiento. Las nuevas medidas afectarán a 118,000 personas, muchas de las cuales han vivido en el país por más de 10 años. Al mismo tiempo, se mencionan ejemplos de este tipo de mal comportamiento. Por ejemplo, esto incluye no pagar impuestos, no pagar deudas, actividades delictivas y vínculos con organizaciones extremistas. Aquí quisiera exclamar, ¿de verdad? ¡Caray, cuántos! Surgieron preguntas sobre la actividad y de repente apareció esta decisión. El trabajo sin la documentación correspondiente y el fraude relacionado con las prestaciones sociales. Aquí también hay muchas preguntas sobre por qué antes no se ocupaban de esto, pero aparentemente el gobierno y los funcionarios tenían sus propias consideraciones que no les permitían actuar de acuerdo con el espíritu y la letra, al menos de las leyes que antes funcionaban.
Paralelamente, los diputados votaron por una ley que los medios suecos llamaron la Ley de los Soplones. Esta ley exige que todos los funcionarios informen a las autoridades sobre los migrantes ilegales. En Suecia también es una cantidad pequeña de 30 a 50 mil. Inicialmente, pues esto también se extendía a los maestros y a los médicos, pero luego dijeron que no, que ustedes estén tranquilos y que solo lo ampliarían a los funcionarios. En la Organización Internacional Sueca de Derechos Humanos, obviamente se alteraron, empezaron a criticar, diciendo que los funcionarios están creando una atmósfera en la que la gente no va a entender qué acciones o expresiones pueden ser usadas en su contra. Pero aquí hay que notar que si una persona no entiende que el fraude con los beneficios sociales está mal y que no pagar impuestos en absoluto tampoco está bien. Y mucho menos la participación en organizaciones extremistas, eso definitivamente no es bien visto, pero aquí queda por saber si todo está bien con una persona así que no entiende todo esto. Me parece que una persona sensata siempre entiende perfectamente todo. Bueno, los que no entienden o están fingiendo, o bueno, eso está bien, dejemos la discusión para después. En cuanto a los terceros países, además de Ruanda, en estos mismos terceros países de repente también aparece Albania. Italia decidió enviar allí a los migrantes que están esperando el permiso para obtener asilo en este hermoso y soleado país. En febrero del 26, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto de seguridad, parte del cual estaba dedicado a la migración. ¡Mamma mía!, podría exclamar un italiano, y no solo él, ya que el propio documento simplificó el procedimiento de deportación y aumentó la cantidad de centros para migrantes que no obtuvieron el derecho de asilo y están esperando la deportación. El plazo máximo aumentó de 1 año a 1 año y medio. Según el decreto, los abogados de migrantes que ayuden a devolver a sus clientes a su país de origen pueden esperar una prima por cada persona que regrese. Imagínense, así están las cosas, ¿no? 615 euros no se encuentran tirados en la calle. Convences a 10 personas de irse, te metes 6,000 en el bolsillo. Como señalan los defensores de derechos humanos italianos, esta norma contradice las normas éticas de la profesión de abogado. Bueno, obviamente parece que los diputados y abogados no quieren recibir dinero, no les gusta el dinero y trabajan solo por ideales. Bueno, de hecho, como mencioné, ¿qué tipo de diputados, igual que otros magníficos funcionarios? Pero aquí solo queda preguntar si todo está bien con las personas que piensan que la ley de abogados, o mejor dicho, la ética de los abogados, impide obtener ganancias y el deseo de dinero. Eso es maravilloso. Sin embargo, el principal innovación italiana son los centros para migrantes en Albania. En noviembre de 2023, Giorgia Meloni y el primer ministro de Albania, Edi Rama, firmaron un acuerdo por el cual Italia obtuvo la posibilidad de crear en territorio albanés 2 centros especializados. Los subordinados o conciudadanos de Rama probablemente le agradecen mucho, de verdad. Los centros se construyeron, pero nuevamente no han comenzado a funcionar plenamente. Luego volvieron a cambiar algo ahí, pero incluso ahora la cantidad de personas que pasan por ese centro es extremadamente insignificante. En él solo hay 70 personas, aunque el centro está diseñado para 3,000 personas. Gestión eficiente, el dinero se gastó, el campamento se construyó. ¿Y quién está dentro, verdad? Pues quédense ahí y no digan nada. Imagínense un campamento para 3,000 personas y solo hay 70 personas, qué bien se deben sentir. Solo falta que pase una planta rodadora como muestran a veces en las películas y caricaturas. Cuando una persona camina y para resaltar lo vacío que está el lugar, hacen rodar una planta rodadora. Bueno, pues ahí es más o menos lo mismo. Francia quiere luchar de manera más efectiva contra quienes cruzan el Canal de la Mancha, y dicen que es mejor controlar a los migrantes en el exterior, en las fronteras. El Reino Unido empezó a devolver a Francia a quienes cruzan el Canal de la Mancha desde Francia. Las autoridades británicas se comprometieron a aceptar de manera acelerada la misma cantidad de migrantes que se encuentran en Francia y que reúnen los requisitos para trasladarse. Por ejemplo, en el marco de la reunificación con familiares que ya se encuentran en el Reino Unido. Bueno, pero aquí, en general, los británicos están actuando como de costumbre. Y el nuevo primer ministro, que probablemente reemplace y eclipse al magnífico Starmer, también dice que, bueno, vamos a trabajar con los migrantes, vamos a ayudar a Ucrania y vamos a apoyar a los migrantes. Es decir, la política en principio no cambia mucho. Para junio de 2026, en el marco del acuerdo, enviaron de regreso a Francia a 921 personas, y al Reino Unido llegaron legalmente 796 migrantes, cambiaron un problema por otro y probablemente se sienten muy felices. Aquí solo queda felicitar a quienes participaron en la elaboración de este proyecto de ley.
como se dice, hablaron y hablaron, hicieron esfuerzos y al final terminaron llorando. Gente maravillosa. Miren, bueno, si uno piensa en los detalles de redactar este tipo de documentos, pues uno piensa, seguramente gastaron bastante dinero en esto. Se reunieron, organizaron todo tipo de conferencias, se visitaron entre ellos. Bueno, o sea, para transmitir información importante a través de la comunicación oral, por así decirlo, o sea, negociaciones. Y luego de repente aprobaron una ley y probablemente todavía la están ajustando. Como resultado, tanto los abogados como los funcionarios de diferentes niveles reciben dinero. Bueno, aquí solo queda envidiar la astucia de los funcionarios. Luego, Médicos Sin Fronteras llamó al acuerdo entre los países un trato cínico que afecta a la vida humana. Bueno, que intenten vivir, por ejemplo, en un barrio con toda esa gente maravillosa, esos médicos. Quizás sí vivan ahí, claro, pero en general yo estuve en una ciudad donde había muchos y fue muy interesante, fue una experiencia sumamente interesante. La verdad, cuando paré mi autobús frente a la tienda de mi casa, pensé que me robarían las llantas en los primeros 2 segundos. Bueno, no, parece que no me las robaron. En el Reino Unido también planean cobrarles dinero a los solicitantes de asilo. Supongo que también quieren enriquecerse, aunque también habrá una cantidad total de compensación, y puede llegar hasta 10.000 libras esterlinas. Esto es parte de un proyecto de ley que se dedica a reembolsar los gastos de alojamiento y subsidio de los solicitantes de asilo. Es decir, si ellos pagan por todo esto, claro, después de empezar a trabajar y ganar dinero, pueden quedar debiendo sumas bastante considerables. También tendrán que devolver el dinero a aquellos que reciban una negativa de asilo y sean deportados. Pero aquí solo queda envidiar a quienes redactaron esta ley y observar a aquellos que vienen de otro país, además no europeo, que no está relacionado con Europa por ninguna ley ni nada, y que tendrán que pagar. Por ejemplo, un inmigrante de algún lugar imaginario, digamos a Ust-Sajopinsk, en algún continente remoto. Sería interesante ver cómo se apresura al banco, si es que hay bancos en su país, para enviar una transferencia al Reino Unido por su estancia allá. Bueno, eso me parece gracioso. Tal vez solo a mí me da risa. Tal vez solo yo entiendo que nadie va a pagar, pero es sumamente interesante. Alemania ya no deja entrar a personas sin documentos. Aquí eso es realmente una restricción seria. Y Alexander Dobrin, que es el ministro del Interior, dio una orden por la cual los guardias fronterizos deben negar la entrada a los migrantes sin documentos, incluidos los solicitantes de asilo. Al parecer, en Alemania pasó lo mismo que conté sobre España. Cuando llegas por mar, por aire o a pie y dices que perdiste tu pasaporte, que no recuerdas de dónde eres, te dan una excelente ayuda sin pedirte ningún documento. Así que ahora esos documentos ya no los dan, al menos en Alemania. Además de todo, el Bundestag también aprobó medidas que por 2 años privan del derecho a la reunificación familiar a los migrantes con estatus de protección limitada. Como resultado, imagínate, es un problema. 380.000 personas de Siria perdieron la oportunidad de traer a sus cónyuges e hijos a Alemania. Es una lástima, claro que sí. Esta es una enmienda a todas las normas legales en general en Europa. Lo condenamos, eso está muy mal. En los Países Bajos a los migrantes les será más difícil traer a sus familiares, al parecer es lo mismo. En abril del año 26, el Senado del país aprobó un sistema de asilo de 2 niveles. A partir del 12 de junio, todos los solicitantes serán divididos en 2 categorías. El estatus A lo obtendrán quienes huyeron de persecuciones por motivos de origen étnico, religión u orientación sexual. Y el estatus B está destinado a quienes escaparon de la guerra. El estatus A permite traer familiares, el estatus B no lo permite. Pero probablemente haya menos personas con estatus A que con estatus B. Al mismo tiempo, el permiso de residencia para ambas categorías se reduce de 5 a 3 años, y el sistema, en general, ya ha comenzado a funcionar. Bueno, en general, estas son las cosas que se están planeando en Europa. Como ven, muchas ya se han implementado. Escriban si estas nuevas medidas los han afectado de alguna manera. ¿Y qué opinan al respecto? Me interesa mucho escuchar su opinión. No olviden suscribirse a este maravilloso canal. Aquí no expulsamos a nadie. Incluso tenemos un chat del canal. Aquí está. Apunten la cámara de su smartphone o tablet a este código QR y accederán a este maravilloso chat. O también, en la descripción del video hay un enlace directo al canal de Telegram. Le das clic, solo un clic con el mouse y entras de inmediato al canal de Telegram. Y aquí no deportamos a nadie, no le pedimos dinero a nadie. Yo creo que es una propuesta interesante, una oferta como dicen en España. Resulta que todavía hay Europa. Hoy leí algo sorprendente. Lituania está considerando una ley sobre el despliegue de armas nucleares.
Si en los países bálticos aparece armamento nuclear, eso sí que sería muy divertido. Lituania aceptó considerar un proyecto de ley que elimina la prohibición de desplegar armas nucleares en el país. Vilna y Washington están negociando el despliegue de ojivas nucleares estadounidenses en Lituania. Este proyecto de ley será considerado. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, anunció las enmiendas durante una visita a Berlín. Lituania está negociando con Estados Unidos en este momento. Los partidarios de la coalición gobernante que buscan levantar la prohibición constitucional sobre el despliegue creen que tales medidas son necesarias debido al cambio en la naturaleza de las amenazas a la seguridad. Parece que si a personas así, verdaderos halcones, ¿no? Se les da armas nucleares, entonces la amenaza mundial realmente aumenta. No diría que está disminuyendo. Está claro quiénes somos. Somos gente común. No somos condes, príncipes, marqueses, varones de la Internet moderna y de las batallas políticas de la alta sociedad. Solo somos personas que intentan pensar lógicamente. Probablemente, a veces el pensamiento lógico no coincide con las necesidades de ciertos organismos estatales, instituciones y organizaciones. Por eso es así. Actualmente nos dicen que Lituania es uno de los pocos estados miembros de la OTAN con tales restricciones. No podemos seguir siendo el eslabón débil en todo el sistema de disuasión, dice Joasa Soliakas. Y subrayan que la derogación de la norma constitucional no afectará las obligaciones de Lituania en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y otros acuerdos internacionales. Entiendo. Cuantas más armas nucleares hay en diferentes países, menos se respetan esas normas de no proliferación. Además del suministro de armas nucleares a los países bálticos, resulta que Europa ya planea luchar contra Rusia, pero sin Estados Unidos. Eso también es una declaración sumamente interesante, especialmente a la luz de todos estos acontecimientos. Cuentan que las principales potencias militares de Europa han comenzado a discutir lo que hace un año parecía impensable. ¿Cómo defender el continente sin Estados Unidos? Hasta ahora no han atacado a nadie, pero al parecer decidieron hacer una preparación previa, una maniobra previa y atacar tal vez en algún lugar o superprotegerse. En general, todo esto se siente bastante tenso. Se está considerando seriamente un escenario en el que habrá que repeler la agresión rusa con mucho menos apoyo de Washington, y la razón de esto son las acciones del propio Trump. En un año, él amenazó con quitarle Groenlandia a Dinamarca y redujo la presencia militar de Estados Unidos en Europa, y puso en marcha una revisión de 6 meses de la configuración de defensa estadounidense en el continente. También aumentó la tensión y reprochó a los aliados por la falta de apoyo en la guerra contra Irán. Un funcionario de Francia dice: "No estamos realmente en la mejor forma. Ahora Trump tiene su propia carta de triunfo y esa es Irán. Hagamos lo que hagamos, él dirá, la OTAN no estuvo con nosotros. Y luego, trágicamente, juntará las manos con dramatismo como solo él sabe hacerlo. Por cierto, él especialmente culpa a España de no solo no seguir el juego de Estados Unidos en el conflicto con Irán, sino también de no permitir que Estados Unidos coloque sus armas, su transporte y todo lo demás en las bases ubicadas en España. Ahora Trump dice que hay que dejar de comerciar con España e imponer un embargo comercial. Es cierto que por ahora no se sabe nada más allá de lo que ha dicho el propio Trump, así que veremos qué consecuencias tendrá esto. ¿Y después qué? Los planes de defensa decían que Estados Unidos asumiría alrededor del 40% del esfuerzo bélico en Europa, pero ahora lo más probable es que Trump diga, lo siento. Además de todo, la forma estadounidense de librar una guerra es aplicar una fuerza enorme contra el centro de gravedad del enemigo y privarlo de la capacidad de luchar. Los europeos no pueden actuar de la misma manera, tendrán que interferir, crear dilemas y construir algo así como una defensa del puercoespín. Aquí inmediatamente viene a la mente Ucrania, a la que llaman el puercoespín, el defensor de Europa, cuyas demás púas están dirigidas hacia Rusia. Al parecer, probablemente la acepten, tal vez la Unión Europea invente algún título de miembro militar asociado o algo por el estilo y la coloquen. Un poderoso retrato de un líder poderoso en una especie de equivalente de esta misma organización también habla de que la ventaja de Ucrania está en entender exactamente qué tipo de guerra debe librar. Puede adaptarse y desarrollarse en tiempo real, pero, en resumen, las púas del puercoespín se levantan hacia adelante, cierran los ojos y corren a toda velocidad hacia el enemigo, donde sea que esté, buscan al enemigo y lo pinchan con sus púas. Al parecer los cálculos están basados precisamente en eso, es un plan excelente. Creo que me gustaría ver cómo se modela esto en la vida real. No, gracias, pero sí me gustaría ver cómo se modela esto. Bueno, eso es todo.
Escriban qué piensan al respecto. No habrá líderes poderosos, también escriban lo que piensan porque el episodio trata sobre líderes europeos y ucranianos. Bueno, vamos a dejarlos para el video de la mañana, ahí habrá un montón de ellos. Adiós a todos.